Nos acercamos al último mes del calendario hebreo y es un momento para reflexionar, es un momento para pedir también, especialmente nuestras Mishalot, nuestras Tefilot por la paz, por el Shalom en Israel, pero también es un tiempo de reflexión, del Heshbon HaNefesh, ¿sí? Y también de hacer un Din Beheshbon, como decimos, ¿sí? Hacer un balance espiritual, pero también un balance profundo, analítico, reflexivo de qué es lo que está ocurriendo, no solo en nuestras vidas personales, sino también a nivel más global, a nivel regional, a nivel local, con nuestro pueblo, con el pueblo judío y con Medinat Israel. Para reflexionar sobre los temas que están sucediendo en este momento en Israel y cómo eso repercute en lo que nos sucede a nosotros aquí en la diáspora, especialmente aquí en México, con los temas del conflicto en los medios de comunicación y cómo esos se traducen en cómo reacciona la mayoría de la gente con nosotros que somos judíos. Entonces, bueno, no vamos a analizar el conflicto en sí como lo hicimos en la mesa anterior, porque esta es la segunda y les damos la bienvenida por ello, sino que vamos a hablar principalmente del antisemitismo y la forma en que se está tratando el tema judío debido al conflicto en Israel. Entonces, bueno, como sabemos, los medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión y los periódicos eran los medios a los que les creíamos, ¿no? Pero resulta que ahora hay medios nuevos como las redes sociales, donde parece ser que toda la gente puede decir lo que siente y puede ser más contundente alguna frase, alguna foto, algún video o algún dicho que a alguien se le ocurrió que cualquier investigación más profunda o una noticia mucho más objetiva. Que todos estos temas que se tratan en las redes sociales están cargados de opinión y muchas veces de emociones, que son emociones que están guardadas en muchos de ellos probablemente. Bueno, además en los tiempos de conflicto parece ser que se levantan los sentimientos y las emociones apagadas, que como decía Enrique Krause en el artículo que publicó en el New York Times esta semana, dice, la guerra en Gaza ha despertado al monstruo dormido del antisemitismo en Europa. Sin embargo, ahora vemos que por extensión también se ha despertado ese monstruo en diferentes países también de América Latina y de algunos otros lados, tal vez de México también. Bueno, una cosa más, y lo habíamos platicado la vez pasada, es que ningún conflicto en el mundo genera tantas opiniones diversas que aparecen como si fueran verdades definitivas, por quien las presenta, como el conflicto entre Israel y sus vecinos. Entonces, esta es la razón por la que estamos aquí reunidos, para entender un poco cómo nos están viendo los demás y cómo enfrentarlo, ¿no? Bueno, y una cosa más es que sabemos que, aunque la guerra se está dando en Eretz Israel, parece que hay una guerra alterna que se da en los medios de comunicación, en las redes sociales, y es la guerra que nos toca a nosotros los que vivimos fuera luchar. Entonces, entendiendo todos estos temas, ver cómo podemos enfrentarlo y cómo podemos tratar de hablar con estas personas que expresan sus sentimientos de una o de otra manera. Independientemente de lo preocupados que podamos estar por el conflicto en Gaza y que nos cuestionemos constantemente cómo va a terminar, si verdaderamente hay un fin para esto, si es posible encontrarle una solución pacífica, creo que más que eso nos agobia y nos preocupa es la cobertura que está recibiendo el conflicto. No solamente la desmesura de la cobertura, es decir, considerando que hay en la región conflictos tremendamente importantes y cruentos, decenas de miles de muertos en Siria, el problema de este grupo ISIS que es tremendamente sanguinario, otros conflictos a nivel internacional, pareciera que los medios no tienen otros temas mejores de que ocuparse que del conflicto con Gaza. Y no es solamente la extensión que se le da a la cobertura, sino la manera en que se cubre. Es una cobertura parcial, mayormente. Los locutores no simplemente dan la noticia, sino que editorializan, y editorializan de una manera muy parcial.
nos encontramos en los medios escritos artículos firmados por plumas muy prestigiosas, con comentarios terribles y parciales con respecto a lo que está pasando, y sobre todo lo que nos encontramos en las redes sociales, donde cualquiera puede escribir lo que quiera, y encontramos comentarios con francas mentiras, con verdades a medias, o de una virulencia que parecerían extraídos de una publicación de la época nazi. Entonces, lo que nos damos cuenta a raíz de este conflicto es que de vuelta nos estamos confrontando con este monstruo que dice Enrique Krause, con este problema que nos acompaña todo el tiempo como judíos, que es el problema del antisemitismo. Ahora, ¿qué es el antisemitismo? El antisemitismo es un prejuicio, y tal como la palabra lo dice, prejuicio es la opinión que nosotros tenemos de una persona o de un grupo sin más elementos que los llamados estereotipos. Estereotipos son esas imágenes mentales que todos tenemos acerca de personas o de grupos y que muchas veces ni siquiera sabemos exactamente cómo llegaron a nuestras mentes. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio con mis grupos, que es un ejercicio muy simple y muy banal. Siempre les pregunto, por favor, definan una abuela. La respuesta es invariablemente la misma. Una abuela es una señora ancianita, encorvada en una mecedora, tejiendo. Siempre la respuesta es igual. Y entonces mi siguiente pregunta es, bueno, ¿cuántas abuelas conoces que tengan esa característica? Y la respuesta es ninguna. ¿Ok? ¿De dónde tomaste esa imagen? Del libro de cuentos, de la caricatura, bien a bien, no sé de dónde la tomé, pero esa es la imagen que tengo. Ahora, nosotros en general tendemos a estereotipar a aquellas personas o aquellos grupos de los que conocemos poco o a los que no pertenecemos. Y es por eso que los judíos cargamos con una enorme cantidad de estereotipos. Si ustedes detienen a una persona cualquiera en la calle y le dicen que les defina un judío, la respuesta va a parecer casi automática. Los judíos son muy inteligentes, son muy ricos, son muy poderosos, son muy cerrados, son muy prepotentes. Es decir, es una constante que se va a repetir casi siempre. Es por eso que muchas veces cuando tenemos contactos con personas que nos conocen mejor, nos hacen un comentario que generalmente es un comentario bien intencionado y que creen que nos están haciendo con él un cumplido. ¿Eres judío? ¡Qué barbaridad! No pareces. ¿Ok? ¿Qué quiere decir no pareces? No te pareces a la imagen mental que yo tengo de los judíos. Ahora, estos estereotipos con respecto a los judíos pueden existir perfectamente en ausencia de los judíos. Es decir, una persona no necesita haber tenido contacto con judíos para saber lo que son los judíos. No tiene nada que ver con el grado de cultura de la persona tampoco, y lo estamos viendo a últimas fechas. Tenemos plumas prestigiosísimas a las que podríamos acusar de cualquier cosa menos de falta de cultura, haciendo afirmaciones terribles con respecto a los judíos. Ahora, todos los estereotipos, o la mayor parte de los estereotipos con respecto a los judíos, nos conceden una especie de poderes casi sobrenaturales. O sea, ustedes nunca oirán que nadie diga que los judíos somos débiles o tontos o pobrecitos. Los judíos somos siempre fuertes, ricos, poderosos, inteligentes. Y eso hace que a nivel general la imagen del judío es una imagen que puede provocar incluso miedo. Es más, antes de que el término antisemitismo apareciera, es un término bastante moderno que aparece a finales del siglo XIX, el término para definir el odio antijudío era judeofobia. Es decir, a los judíos se les tenía una especie de miedo fóbico. Ahora, yo hace muchos años escuché en una conferencia al doctor Yehuda Bauer, que es posiblemente una de las mayores autoridades que hay a nivel mundial en cuestiones de antisemitismo, y él dijo una frase que me pareció lapidaria y tremenda. Dijo, todo aquel que nace en una sociedad occidental cristiana nace antisemita. Obviamente no estaba infiriendo que un bebé puede nacer con ningún tipo de condición previa, pero a lo que él se refería es que en la sociedad occidental cristiana la mayor parte de la gente posee ciertas ideas preconcebidas acerca de los judíos y que no generalmente son esas ideas las más favorables. Ahora, habría que hacer una revisión de dónde salen esos prejuicios. Si
bien aún en la época precristiana, en la época helenística o en la época romana, existían ya ciertos escritores, ciertos intelectuales a los cuales los judíos los irritaban, porque los veían como un grupo especialmente cerrado, incapaz de ver la verdad de las culturas helenísticas y romanas que los rodeaban. El parteaguas, creo, del prejuicio antijudío está en el advenimiento del cristianismo. ¿Okay? Como todos sabemos, el cristianismo se inició como una secta mesiánica dentro del judaísmo. Con el paso del tiempo y por distintas circunstancias, esa secta mesiánica se convirtió en una religión por mérito propio. Y esa religión, que se percibía a sí mismo como heredera de la revelación del judaísmo, pretendía que los judíos aceptaran la idea no de un Mesías que iba a llegar, sino un Mesías que ya había llegado, y ese Mesías era Jesús. Ahora, se van a encontrar estos cristianos, cuyo número aumenta de vuelta por muchas circunstancias en forma infinitamente mayor de la que aumentan los judíos, con que los judíos mayormente se niegan a aceptar esa revelación y se niegan a aceptar esa idea mesiánica. Y entonces lo que se va creando es una animadversión entre los cristianos y los judíos. Y esta animadversión llega a tal grado que cuando los cristianos tengan que poner por escrito la historia de la vida y la muerte de su Redentor, lo hagan de tal manera que los judíos son presentados con una luz tremendamente negativa, especialmente en lo que se refiere al capítulo de la muerte de Jesús. Si ustedes toman los textos evangélicos, que son la base de todas las religiones cristianas, el catolicismo, el protestantismo en todas sus ramas, aparece sobre todo en el Evangelio de Mateo un relato de lo que sucedió cuando Jesús estaba a punto de ser condenado a muerte. En ese relato de pocos renglones, el poder de Roma, representado por Poncio Pilatos, se lava las manos, es decir, exonera a los romanos de toda responsabilidad en la muerte de Jesús, mientras que los judíos, a los que se les dio la opción de perdonarle la vida a Jesús, propositivamente repiten varias veces que sea crucificado y después pronuncian una frase terrible: y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, los judíos asumen la responsabilidad por la muerte de Jesús para ellos y para las generaciones futuras. Así es de que muy pronto, ya en el siglo II, los judíos cargamos colectivamente con la acusación de deicidio. Es decir, somos los asesinos de Dios. ¿Sí? Que lo cual muestra en sí mismo un grado terrible de perversidad. Ahora, sobre esa línea, la Iglesia Católica tiene que definir su postura con respecto a los judíos. Y la postura de la Iglesia Católica, desde el siglo V y hasta el siglo XX, va a ser la misma. Los judíos deben permanecer vivos, porque son el pueblo testigo, es decir, testigos de la vida de Jesús y testigos de lo que pasa con aquellos que no lo reconocen, pero deben siempre vivir apartados, separados, marginados legalmente, en condiciones inferiores a las de los cristianos, y tienen redención únicamente si aceptan la verdad del cristianismo. Ahora, sobre esa base se van a crear a lo largo de la Edad Media toda una serie de leyes con respecto a los judíos. Dónde pueden los judíos vivir, dónde no pueden vivir, cómo se deben vestir, si se deben marcar, y toda una serie de leyes que tienen que ver con las actividades económicas que los judíos pueden o no pueden realizar. Y por esas leyes los judíos van a ser reducidos a pocas actividades económicas, sobre todo aquellas que tienen que ver con cuestiones mercantiles y con cuestiones de préstamo. Entonces se crea también muy temprano en la Edad Media una asociación muy poco agradable entre judíos y dinero, sobre todo el dinero relacionado con el asunto del préstamo, que de alguna manera es visto como una actividad perversa. O sea, el judío que se aprovecha de la necesidad del cristiano para enriquecerse él. Ahora, alrededor de esta situación surgen en la mente medieval toda una serie de mitos con respecto a los judíos. Uno de estos mitos, que es el más persistente, que aparece en el siglo XII por primera vez, es la idea de que los judíos no nos quedamos satisfechos con haber matado a Jesús e intentamos reproducir su tortura y su muerte en lo más bueno y en lo más inocente, que son los niños.
Y entonces aparece el mito llamado el crimen ritual, que dice que los judíos tomamos niños cristianos y usamos su sangre para fines rituales, y es un mito que se reproduce en la Europa cristiana cientos de veces hasta llegar incluso al siglo XX, ¿sí? Y además todavía en el siglo XIV, a raíz de la gran epidemia de peste, que termina con una tercera parte de la población europea, para la cual los europeos no tienen ninguna explicación. Resulta entonces que una de las explicaciones de la epidemia es, de vuelta, los judíos que están en este mundo para ver cómo hacen la vida de los cristianos lo más pesada posible, porque a fin de cuentas los judíos son seres satánicos. Empieza a aparecer esta idea de la satanización del judío, e incluso empieza a aparecer la iconografía del judío con cuernos y cola. Ahora, este orden de cosas cambia muy poco hasta el siglo XIX. A fines del siglo XVIII viene la Revolución Francesa, viene en Europa toda una revolución intelectual, el iluminismo, los procesos de emancipación, y los judíos se benefician de estos procesos, y de repente estas leyes excluyentes desaparecen y los judíos reciben derechos de ciudadanía y la oportunidad de integrarse a las sociedades europeas. Y uno pensaría que desaparecidas las ideas medievales deben desaparecer los prejuicios con respecto a los judíos, y vamos a ver que no es así. O sea, el prejuicio religioso no cambia, porque sabemos que la Iglesia no cambia su política con respecto hacia los judíos, sino hasta bien entrado el siglo XX. ¿Okay? Los prejuicios económicos se modifican. Ahora los judíos son asociados ya no tanto como el préstamo en su forma tradicional, sino con la banca. Sobre todo a raíz de que la familia Rothschild se convierte en la banca más importante de Europa, y entonces la asociación no son los Rothschild millonarios, los banqueros millonarios, los judíos Rothschild millonarios, sino los judíos que controlan las finanzas. Ahora, esta liberalización, digamos, de la sociedad permite que los judíos se integren a diferentes rubros de la sociedad a los que antes no habían tenido cabida. Entonces se integran, además del comercio, a las ciencias, a las artes, a las comunicaciones, a la vida universitaria, y lo van a hacer de una manera desproporcionada. Es decir, considerando el número de judíos que existen, el número de judíos en ciertos rubros de la sociedad está sobre representado. Entonces lo que va a empezar a suceder en Europa es que se empieza a gestar este nuevo concepto, que es una versión moderna de la satanización del judío. Es decir, un hombre ilustrado del siglo XIX no tiene necesariamente que creer que un judío tiene cuernos y cola o que se bebe la sangre de los niños cristianos, pero pueden perfectamente creer en la nueva teoría de que existe una conspiración mundial judía para el dominio del mundo. Es decir, los judíos dominan las comunicaciones, dominan el dinero, dominan las ciencias, están sobre representados en todos los campos. ¿Por qué nos es lógico pensar que están, digamos, agazapados, utilizando sus malas artes para tratar de dominar al mundo? Y esta idea va a quedar plasmada a principios del siglo XX en un libro llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. ¿Okay? Y estos protocolos presentan una teoría que suena perfectamente lógica y creíble. Los judíos están esperando, agazapados, utilizando sus capacidades para producir huelgas, revoluciones, crisis financieras, catástrofes, guerras inclusive, de las que ellos se ven beneficiados, de tal manera que desarticulen al mundo hasta que puedan dominarlo. Yo siempre digo que, considerando lo inteligentes que somos, nos hemos tardado. El libro apareció en 1901, ya habría sido tiempo que lo lográramos, no lo hemos conseguido todavía, pero en general esta teoría le parece creíble a un buen número de europeos, sin duda. O sea, no hay por qué dudar, es simplemente una transmutación del carácter satánico del judío a cuestiones más ad hoc a la modernidad, aunque los argumentos sean absurdos. O sea, por ejemplo, en los años 20, uno de los teóricos del nazismo, que es Alfred Rosenberg, escribe que tanto la revolución en la Unión Soviética está siendo financiada por los banqueros judíos de Wall Street. ¿Okay? O sea, esta asociación que es absolutamente absurda, Wall Street y el comunismo, ambos son dos de las ramas que utilizan los judíos para apoderarse del mundo. Ahora, esto nos puede de alguna manera explicar
por qué, si bien la ideología detrás de la Shoah y la maquinaria de muerte detrás de la Shoah surgió de Alemania, hubo una colaboración casi universal en Europa al proyecto de la Shoah. O sea, ¿por qué los europeos aceptaron lo que estaba sucediendo? Porque no les pesaba demasiado que ese elemento indeseable, malvado, satánico desapareciera del entorno. Ahora, a raíz de la Shoah y después de que se muestran los horrores de la Shoah, de alguna manera el antisemitismo va a quedar desprestigiado. No desaparece, pero se convierte en un fenómeno políticamente incorrecto. Uno puede ser antisemita, pero no es elegante manifestarlo públicamente. Si uno empieza a asociar antisemitismo con los grupos más radicales asociados a la iglesia o a las derechas, y además muy pronto después de la Shoah surge el Estado de Israel. Surge el Estado de Israel además con el apoyo de la Unión Soviética, con el apoyo de las izquierdas. Es de alguna manera un Estado nuevo, una democracia, una especie de luz en medio de este mar feudal que representan los países árabes. Y de alguna manera Israel conserva esa aura de respetabilidad, digamos, y de simpatía hasta la Guerra de los 6 días. A raíz de antes, un poquito de la Guerra de los 6 días, aquellos que ya tenemos la edad para recordarnos, yo me acuerdo muy bien de lo que pasaba en la prensa mexicana en las semanas previas a esa guerra, cuando la amenaza árabe era, ahora sí vamos a terminar con los judíos y todos van a ir a dar al mar. Los artículos y las caricaturas eran de una profunda simpatía hacia Israel, mayormente. Ahora, ¿qué pasa? Israel obtiene una victoria fulgurante, rapidísima, y a raíz de esa victoria empiezan a suscitarse toda una serie de problemáticas nuevas, territorios ocupados, negociaciones infructuosas de paz, la pérdida de la simpatía del bloque soviético y de las izquierdas, el crecimiento del islamismo. O sea, hay toda una serie de factores políticos en estos casi 50 años que de alguna manera han ido desgastando el prestigio de Israel hasta convertirlo en el nuevo paria, ¿sí? En el nuevo paria, digamos, a nivel mundial. ¿Ok? Y lo que se dice o lo que se puede decir de este paria a nivel mundial puede ser totalmente creíble. Yo creo que Israel hace en el mundo, o sea, Israel es a los países lo que el judío es a las sociedades. O sea, si nosotros lo pensamos, cuando pensamos, los judíos somos el 0.2% de la población del mundo. Si utilizamos la lógica, ¿qué tanto daño, qué tanta amenaza puede representar ese grupo para el mundo? Como si pensamos Israel es un país que se pierde en el mar de cientos de miles de musulmanes, ¿hasta dónde puede ser una amenaza? Y sin embargo, si ustedes le preguntan a cualquier persona la que les mencione conflicto en el Medio Oriente, les va a decir el conflicto entre los israelíes y los palestinos y de quién es la culpa, y la respuesta casi invariablemente va a ser de Israel. ¿Ok? Yo creo además sinceramente que ni las acciones individuales de los judíos ni las acciones políticas de Israel provocan antisemitismo. ¿Ok? El antisemitismo está. Lo que pueden provocar es destapar este frasco de veneno que ha caminado por siglos en la mochila de la mayor parte del mundo occidental. Y ahora obviamente Alan nos va a hacer el favor de explicarnos qué es lo que está haciendo Tribuna en este momento, y yo tengo la verdad una visión muy desesperanzadora de lo que se puede hacer a nivel de difusión. Y mi visión desesperanzadora es porque el odio antijudío convertido hoy en un respetable odio antisionista es muy difícil de combatir. Alguna vez Sigmund Freud decía que los argumentos racionales son prácticamente inservibles frente a las neurosis populares, digamos, son prácticamente intratables con prejuicios racionales. Y hay otras dos afirmaciones que también me hacen mucho ruido en ese sentido. Una es la de Leo Pinsker, que fue un precursor del sionismo, que en los años 1880, él era médico, hacía un diagnóstico de lo que era el antisemitismo. Y él decía, ni siquiera lo llamaba antisemitismo porque el término todavía no existía. La judeofobia, decía, es una enfermedad de la sociedad europea que por sus características es contagiosa, crónica e incurable. Entonces, no sé si verdaderamente esto fuera verdadero o no fuera verdadero.
Creo que si quisiéramos pensar en que se pueden revertir de repente las críticas a Israel, tendría que ser a la luz de que Israel estuviera seriamente amenazado, que su existencia estuviera al borde de la catástrofe, que la gente de Hamas hubiera conseguido estos planes terroríficos que tenía de un ataque masivo en contra de Israel. Sí, entonces quizá la narrativa de los medios sería diferente. Pero sí quisiera terminar diciendo una cosa que decía David Ben-Gurión: entre las condolencias y las críticas, prefiero las críticas.